Buenas noches, bienvenidos nuevamente a La Silla Rota Televisión, un espacio para hablar de política partiendo del principio de que el ejercicio de la política en México parece estar teniendo diversos problemas de comunicación entre los políticos y la sociedad. Un espacio en el que queremos pedir a los políticos mayor definición sobre sus propuestas, mayores compromisos y especialmente un mensaje claro para el conjunto del país. Bienvenidos nuevamente, comenzamos. La ruta del PRI. Primera fuerza política. Está al frente en 19 de las 32 entidades del país. De los más de 112 millones de mexicanos, el PRI gobierna a 57. Domina en la Cámara Baja. De los 500 diputados federales, 240 son priistas y en el Senado tiene 33 de los 128 que lo integran. Carga en su agenda legislativa un tema primordial para redefinir la relación entre los poderes y de estos con los ciudadanos, la reforma política del Estado. Tema que se antoja de difícil solución. Difícil porque incluso a la par de la propuesta presentada por el Ejecutivo y la conjunta del PRD-PT Convergencia, el PRI planteó no una, sino dos, de sus senadores y otra de sus diputados. Entre los puntos a debatir, la reelección consecutiva de legisladores, reducir el número de diputados y senadores, segunda vuelta presidencial, candidaturas independientes, ratificación de gabinete, formación de mayorías estables, municipalización del DF, delimitación del fuero. Por lo demás, en los últimos días cada uno de los partidos afinó su plan legislativo y el PRI propondrá, entre otros asuntos, reducir el IVA. En el frente electoral, tras el raspón en el 2010 que le significó perder Oaxaca, Puebla y Sinaloa ante las coaliciones PAN-PRD, en 2011 tiene un reto: hallar el antídoto para las alianzas que han mellado su imagen de partido que, imbatible, estaba de regreso. Además, la asignatura mayor: mantener la unidad tras la contienda interna por la candidatura presidencial, si es que en verdad pretende eso que la dirigencia ya da como un hecho, el retorno a Los Pinos en 2012. Buenas noches, ciertamente nuestro tema de hoy es el PRI, uno de los partidos más importantes en México y particularmente en este momento un partido que significa un proceso muy importante en su vida interna, no solamente en las cámaras de diputados, en los gobiernos estatales. Tenemos el orgullo, el gusto de tener como invitado central al senador Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada en el Senado del Partido Revolucionario Institucional. Senador, muy bienvenido, muchas gracias. Nos acompaña también el profesor, el doctor Roberto Herman, catedrático universitario, consultor político, especialista en temas del Congreso, particularmente un tema álgido, el cabildeo en el Congreso. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Esto es La Silla Rota Televisión. Empezamos, señor senador, como ha aceptado usted las reglas de este programa, lo cual apreciamos mucho. Los sinodales, por llamarle así, de esta entrevista, los entrevistadores suyos, le haremos preguntas concisas con la petición de obtener una respuesta de un máximo de 1 minuto 30 segundos. Al minuto 15 segundos sonará un efecto de reloj, llamándole a cerrar la exposición. Le apreciamos mucho esta aceptación de las reglas. Es inevitable en este momento hacer una reflexión inicial de lo que ocurrió en Guerrero. Hay una derrota del PRI ahí, al parecer, según los últimos resultados, pero influyen muchos factores, creo yo. ¿Cuál es su balance inicial de este proceso, senador? Bueno, mi preocupación sobre la elección de Guerrero es que creo que la ruta que estamos siguiendo hacia el año 2012, de seguir insistiendo en elecciones de la pobreza, en donde se impone lo que es la canasta y la despensa que se regala, el bulto de cemento, el dinero que se va ofreciendo en esta ruta, la diatriba, la descalificación, las calumnias, las infamias, no es verdaderamente lo que nosotros queremos en el futuro. De ahí que nos invita a profundizar y más sobre el tema de las reglas electorales a fin de que las elecciones sean mucho más equitativas y correctas. No es generando frustraciones con eventos democráticos de esta naturaleza como vamos a avanzar en el sentido correcto. Muchas gracias. Doctor Herman.
Senador Beltrones, hablando del tema de reformas institucionales, en particular su reforma del Estado, hay un tema que desde mi punto de vista llama mucho la atención, que es el tema de un cambio en el ámbito del régimen de gobierno, considerando que la Constitución da muchas facultades y atribuciones al Poder Legislativo, y muchas de estas atribuciones tienen que ver fundamentalmente con un ejercicio de actividades que sería más bien relacionado al Poder Ejecutivo. Estoy hablando también de los cambios, hablando en Cámara de Diputados, que se llevan a cabo en el presupuesto y también en la Ley de Ingresos. Sabemos muy bien que el Senado también recientemente ha incrementado su actividad en el ámbito de la aportación de reformas en el ámbito de la propuesta de Ley de Ingresos del Ejecutivo. Ahora, ¿usted considera conveniente que en México sí valdría la pena transitar paulatinamente un régimen semipresidencialista, con una figura mucho más institucionalizada, de un Congreso más fuerte, con un primer ministro? Mire, Roberto, yo creo que el debate debe de centrarse sobre algo correcto. Hay quienes dicen que hay que buscar los cambios, y yo creo que México ya cambió. Lo que hay que hacer es adecuar en buena parte nuestras instituciones para poner orden y rumbo en el país. Hay un presidencialismo que deberemos de conservar, pero con sus modalidades en las cuales se dijo, o lo dijiste correctamente hace un momento, las atribuciones del Ejecutivo parecen muchas de las veces interpretarse como derechos del Ejecutivo. El único que tiene derechos es el ciudadano. El Ejecutivo lo que tiene son atribuciones y obligaciones y responsabilidades. Ahí es donde a veces no hemos llegado a coincidir. Por eso yo planteo que busquemos una nueva gobernabilidad en donde exijamos en mucho calidad de los gobiernos, pero también gobiernos que incluyan de mejor manera a los ciudadanos que se sienten hoy frustrados porque no pueden participar si no lo hacen alrededor de partidos políticos. Derechos ciudadanos junto con atribuciones y obligaciones del Ejecutivo, pero sobre todo, vigilancia de que el Ejecutivo esté acompañado de mejores elementos, es lo que nos hará distintos, poner orden y rumbo. Senador Beltrones, muchas gracias. A nadie se nos escapa que el senador Beltrones no es solamente una figura central de su partido, sino tal vez uno de los 3 políticos más poderosos que en este momento hay en el país. Con este enfoque tendremos algunas preguntas en un minuto más después de un corte. Regresamos. Gracias. Las propias reglas de la democracia y en particular de la alternancia política en el poder ejecutivo hacen posible que el PRI retorne en 2012 a la presidencia de la República. Sin embargo, la pregunta concreta sería, senador Beltrones, ¿no cree usted que además de marchar hacia el 2012, el PRI tendría que tener hacia los ciudadanos una mayor exposición de qué es lo que quiere, una mayor transparencia sobre sus procedimientos internos, un mayor debate interno más allá de la unidad? Roberto, yo soy de los que cree, y lo he dicho públicamente, que los partidos políticos y en especial el PRI deberían de empezar por decir para qué quieren ganar las elecciones del 2012. ¿Qué quieren hacer con el gobierno? ¿Para qué desean entonces que nos den nuevamente su confianza? La gobernabilidad o el sistema político, al igual que la democracia, si no se traduce en mejores bienes, empleo, bienestar para la gente, parecen decepcionar a la población. Veamos el latinobarómetro. Del lugar de 26 lugares, el lugar 24 es el que nos corresponde a nosotros en satisfacción de la democracia, porque parece que no nos está dando lo que nosotros queremos. Yo creo que esa discusión de para qué queremos gobernar es la que debemos de iniciar dentro del PRI, pero la deben de iniciar también todos los partidos políticos, para que nadie se engañe y a nadie engañen en el futuro, porque solamente planteando abiertamente nuestros deseos de cómo corregir lo que no funciona, cómo poner orden y rumbo en el país distinto al que hoy no nos da satisfacciones, es como vamos a salir adelante. Doctor, muchas gracias.
Senador Beltrones, le voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la operación política más que todo y ligada a lo que está pasando y lo que va a acontecer seguramente dentro del PRI. Tengo entendido que su propuesta política quiere representar una nueva izquierda, ¿no? Una visión un poco de izquierda y en un cierto sentido también fortalecer, ¿no? Y es un PRI de una buena traducción del PRI. Pero por otro lado hay otra propuesta, que es una propuesta que yo considero de derecha o de nueva derecha, que es de Peña Nieto. Su fuerza política, todos los grupos políticos que lo están apoyando, su red que ha construido a lo largo de estos años, digo, expresa, ¿no? Y esta visión que es una visión de una nueva izquierda. Pero ¿qué pasa con los grupos políticos y económicos que están ahorita apoyando a Peña Nieto, que finalmente son los mismos que apoyaron Calderón? Y cómo se va, y la pregunta es, ¿cómo se va a ver, cómo va a vislumbrar ustedes esta relación que se ve como un tren encarrilado uno en contra del otro para el próximo 2012? Voy a dar mi visión, doctor. Soy de aquellos que piensan que los problemas que supuestamente nos ha traído la democracia se combaten con más democracia. No es mirando hacia atrás en gobernabilidades que ya superamos en otros tiempos, cuando había un partido hegemónico, como podremos avanzar. Es necesario darnos la nueva gobernabilidad, pero esa gobernabilidad que reconozca a la pluralidad y que haga funcional la pluralidad en la búsqueda de lo que a la gente le interesa. A la gente no le interesa quién va a ser el próximo presidente de la República o qué partido va a ganar las elecciones. A la gente le interesa si van a tener empleo, si van a tener crecimiento económico, si van a tener educación mejor que la que hoy están obteniendo, porque lo que han visto crecer es nada más el nivel de pobreza que se cierne sobre la población. Yo estoy más que convencido de que si mejoramos la gobernabilidad, exigiéndole a los gobiernos ser más capaces, y si damos reglas que generen certeza jurídica en el futuro, la pluralidad va a venir a enriquecer la gobernabilidad y no atentar en contra de ella. Muchas gracias, senador. Una de las reglas de este programa es plantearle al limitado preguntas específicas con la petición de que responda con un monosílabo, sí o no. Antes de ir a un nuevo corte, quiero preguntarle, senador, ¿usted desea y buscará ser candidato a su partido a la presidencia de la República, sí o no? Sí, si es la circunstancia en la que me acomoda. Profundizaremos en este enfoque también. Vamos a un nuevo corte. Muchas gracias. Bienvenidos, estamos con el senador Manuel Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Senador Beltrones, así como hace unos minutos le preguntábamos por qué cree usted que el PRI quiere llegar a la presidencia, y una vez que usted nos ha aceptado que sí quiere ser candidato presidencial si las condiciones se prestan, yo le haría una pregunta con dos facetas. Uno, ¿para qué quiere ser el senador Beltrones candidato presidencial? Y como podemos argumentar mucho en el breve lapso que tenemos, le preguntaré específicamente su visión sobre el tema de seguridad, que seguramente es uno de los que más preocupan al ciudadano. Sí, Roberto, creo que México necesita poner orden y sobre todo definir un mejor rumbo. Si no ordenamos perfectamente bien a un gobierno que está dando resultados mediocres, porque está constituido quizá no por los más capaces, sino simplemente por sus hombres de confianza, y si esas siguen siendo las reglas, nos vamos a seguir equivocando. Si no damos certeza jurídica a los actores económicos para que transaccionalmente se sientan ellos a gusto, convencidos y seguros de que están haciendo una buena inversión en México, no vamos a alcanzar el crecimiento económico